Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos emponchados para arrancar. Veo ahí un numerito de que alguien está conectado, pero no sé quién es. Bien, muy buenas tardes. En esta tarde gris acá en Rosario, pero desde Ministerio Presencia de Dios San Lorenzo. Nos conectamos para compartir. Hola, Germán, Roxana, firmes. Nos conectamos para compartir una palabra que evita que perdamos la alegría, que evita que nos quedemos estancados en las penas. Y mientras comparten el link del mensaje con otras personas para que otros también lo puedan ver, bueno, quería recordar un dato climático, que el lunes fue el día más cortito del año. El día más corto del año, porque parece que el sol está en la parte norte más baja del hemisferio sur y a partir de ahora se va trasladando día a día. Cada día van a ser los días más largos. Todavía no lo podemos notar porque es un minutito por día, pero ya en agosto más o menos nos vamos dando cuenta cómo el invierno va pasando y llegamos a una etapa mucho más linda donde los días son largos y las noches son más cortitas. Un tiempo nuevo, porque siempre celebramos cada día que, de todas maneras, celebramos el día que estamos transitando. Damos gracias a la tecnología y que nos acompañe todo el mensaje, que no nos abandone, para no tener interrupciones, para no salirnos de lo que queremos, en aquello que nos queremos afirmar, ¿no? Que queremos abandonar el pasado, el dolor, las penas. Lisa, Javier, María, Dios glorioso, sí, Dios glorioso. Y nos permite conectarnos a través de las redes, aunque no podemos estar en forma presencial, pero bueno, ya en algún momento esto se va a dar. Y bendecimos a todos los miembros del Ministerio de Presencia de Dios de todo el país. Damos gracias por la vida de nuestros pastores de Buenos Aires, Bernardo y Alejandro Stamateas, el pastor Alejandro Boeikins y su esposa Daniela Di Girolamo, y bendecimos especialmente también la vida de Germán y Roxana, que llevan adelante nuestro grupo a través de las líneas de WhatsApp que hoy por hoy nos permite estar a todos conectados y edificándonos y aprendiendo y creciendo más en el espíritu. Y esto tiene que ver con la palabra de hoy, tiene que ver con el poder de Dios, ¿no? Con reconocer el poder de Dios en nuestro espíritu, en nuestra fe, y cómo este poder de Dios, que si bien es invisible, en algún momento se hace visible y nos alivia toda la carga, todo lo que nos pasa, todas las situaciones difíciles que vivimos. Si nosotros nos quedamos en el tango, ¿no? Decime tu condena, contame tu fracaso, no ves la pena que me ha herido, ¿no? Esta herida que no cierra y que sangra. Es una herida que sangra y no cierra porque no hacemos otras cosas diferentes o de un modo diferente para que esa herida cierre y sangre, porque son situaciones que nos colocan en un lugar de mucha impotencia, de mucho desamparo, de mucha desolación, de mucho... cuando ya lo humano, no, ya desde nuestra humanidad no podemos hacer más nada, entonces nos encontramos desamparados totalmente y muy tristes, por eso a veces buscamos soluciones mágicas y salir de esa tristeza de cualquier manera, pero eso es un alivio, no es una solución. Entonces, en estos momentos difíciles nos conviene recordar la palabra de Dios que tiene poder, y en Marcos 10:27 nos dice: Jesús los miró fijamente y dijo:
Esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Y en el pasaje de Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor de toda la tierra. ¿Hay algo que me sea difícil? ¿O hay algo que sea difícil para mí? Entonces tenemos que recordar, para Dios todo es posible. Y tenemos que creer en esta palabra, tenemos que creer en este poder de Dios, que para Él todo es posible, y descansar en esta palabra, empoderarnos y descansar, las dos cosas. Cuando nosotros ya hicimos todo lo humanamente posible, ya hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo que pudimos, lo que sabíamos, entonces nos encomendamos a Dios, y ahí en nuestra humildad nosotros nos vamos a encontrar con la divinidad de Dios, vamos a encontrar reconociendo el poder divino de Dios, vamos a encontrar reconociendo su superioridad. Él no es humano, es Dios, es el Señor de toda la tierra, y no hay nada difícil para Él. Y nos vamos a encontrar con su voluntad de amor y bondad para los que permanecen en su bondad. Entonces, en esa entrega, en ese momento difícil, en este sacarnos este peso encima, confiando en que Dios lo va a hacer posible, que Dios nos va a dar la solución, nos va a dar una idea, nos va a guiar, encontramos alivio y encontramos paz, encontramos la solución, encontramos esta compañía, este consuelo, encontramos una paz que solo Él nos puede dar, y también aprendemos algo que de otra manera no la podríamos aprender. Aprendemos cómo Dios nos puede tratar, nos puede transformar, nos puede hacer crecer nuestra fe, nos puede llevar a ser constante en su presencia y a creer en su poder. Entonces ahí, en esos momentos, nos encontramos con un Dios de imposibles, con un Dios poderoso. Y creemos en Él, y creemos en su poder. Y pasa que hay cosas que solamente Él las puede hacer. Y la ciencia, la tecnología, el arte, la filosofía, los libros de autoayuda, que son los más vendidos y que están muy buenos, y aprendemos mucho de la conducta humana, del pensador, de pensamientos. Encontramos mucho aprendizaje y nos resultan muy útiles y de provecho. La lectura, yo siempre voy a defender la lectura, pero la Biblia es un libro especial, es un libro que tiene palabra inspirada por Dios, que tiene palabra que derrama su poder. Por eso esa palabra nos puede dar revelación, nos puede dar luz, nos puede dar un entendimiento que hasta ahora de cosas que hasta ahora no habíamos entendido, porque es un entendimiento que va más allá de nuestra inteligencia, de lo que sabemos o conocemos. Es un entendimiento muy profundo en nuestro ser, y conocemos más de Dios a través de esta palabra, conocemos más de Cristo, conocemos más de su voluntad, y este conocimiento de esta palabra nos va a llevar a experiencias espirituales, nos va a llevar a trascender, a que nuestra fe trascienda la fe que teníamos, que cada día esa fe sea más grande. Por eso hablamos de que Cristo crezca. Crece cuando crecemos en palabra, cuando crecemos en el poder de Dios, cuando crecemos en creer en este poder de Dios, de un Dios de imposibles. En estas situaciones nuevas, esta palabra, como dice Hebreos 4:12, la palabra actúa como viva y eficaz, corta el alma y el espíritu, separa. O sea, lo que sabés, lo que conocés, lo que hiciste hasta ahora, la forma en que te manejaste hasta ahora, es distinta de cómo te vas a manejar en tu espíritu. Es distinto, tus pensamientos separan lo que vos pensás como persona, como ser humano, como opinador, de lo que es el anhelo de tu corazón. Tu corazón anhela creer, y a veces tu pensamiento no te deja. Pero la palabra corta con ese impedimento y permite que tu espíritu se despliegue. Todo el tiempo te avisa: soy yo, no sos vos. Y esta palabra corta con ese
pensamiento, rompe con la enfermedad, rompe con las tinieblas. Y cuando nosotros buscamos más palabras, nos convertimos en expertos en palabras. Nos convertimos en expertos en el poder divino de Dios, en su superioridad. Esta palabra poderosa es para todos los que lo buscan, pero es especialmente para aquellos que anhelan tener una experiencia espiritual, para aquellos que están decididos a dejar el sufrimiento, a dejar el pasado, a dejar el dolor, a dejar las penas, aquellos que están decididos a dejarse enseñar por Dios, que no escuchan más lo que ya escuchaban, que no se dejan influenciar por otras voces que no sean las voces de la palabra de Dios. Entonces es inevitable que cuando vos buscás te encontrés con un Dios de imposibles, te encontrés con un Dios poderoso y uno pregunta, ¿cuándo me va a pasar esto? Y te va a pasar cuando te canses, cuando ya estés harto, ya de estar harto, y te canses de la escasez, del problema, de la soledad, de la situación, de la Argentina, del virus, de todo lo que estás viviendo, que es complejo y humanamente no lo podés resolver. Ahí vas a entregarte y vas a reconocer esta divinidad y este poder de Dios. Y te puede haber pasado que ves personas que les va bien, que son exitosas, que como que todo fluye, que no tienen ningún problema, o que nos parece a nosotros que no tienen ningún problema, que los obstáculos son todos livianitos. Y también te puede haber pasado que decís, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después decís, no es para mí. Y también te puede haber pasado que cuando te decimos que Dios te va a hablar, vos interna o es consciente o inconscientemente digas, no creo. Entonces, hoy vamos a analizar que esto nos pasa porque a veces funcionamos al revés. Como nosotros no confiamos mucho en nosotros mismos, tampoco confiamos en Dios. O sea, como creemos que nosotros no podemos, creemos que Dios no puede. Proyectamos en Dios nuestra falta de confianza en nosotros mismos. Entonces es al revés. Nosotros tenemos que creer que nosotros podemos porque Él en nosotros puede. Es Él el que puede. Es Él en mí, por eso yo puedo en Cristo. Y vamos a dejar en la cruz tres cosas. Vamos a dejar en la cruz este pensamiento de perfeccionismo, de que para los demás es todo fácil y para mí es todo difícil. Lo dejamos en la cruz, ya no nos gobierna, ese pensamiento ya no lo queremos más, lo dejamos allí para su muerte y queremos todo de Él. Dejamos en la cruz este pensamiento de que las cosas no son para mí. Ya no nos gobierna este pensamiento, esta idea, la desechamos, la dejamos allí para su muerte y queremos todo lo que Él quiere para nosotros. Y dejamos en la cruz esta idea de que Dios no nos va a hablar, esta incredulidad que Dios no nos va a hablar, porque es inevitable que cuando buscamos más de Dios, Dios te toca, te transforma y te habla y te guía. Es Él el que te guía, es Él el que se expresa, es Él el que se manifiesta para cuando nosotros estamos decididos a vivir esa experiencia. Y también hablamos de hacer cosas diferentes y en este hacer cosas diferentes tenemos que, pensamos en 1 Corintios 9, 24, 27, donde habla de correr la carrera, que ya habíamos recordado este versículo alguna vez, correr para ganar, ¿no? Esa es una actitud, correr para ganar. O sea, si nosotros vamos a buscar de Cristo, buscamos para tener victoria, buscamos para tener la gloria de Él, para que el Padre se glorifique en el Hijo. A nosotros nos va bien, pero es todo para gloria de Dios. Y no nos vanagloriamos nosotros, Él se enorgullece. Corremos para ganar, es un entrenamiento. Y este entrenamiento lo hacemos todos los días, buscando en la palabra, escuchando, participando en el equipo Zoe, escuchando los mensajes de nuestros pastores y líderes, en cada momento,
conectándonos, buscando su presencia, entregando nuestro orgullo, nuestra humanidad, para recibir más y más de Él, para crecer en Cristo, para que nuestra humanidad mengue y Cristo crezca en nosotros. Y habíamos dicho que este poder de Dios se hace visible, y se hace visible en Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. ¿Y cómo podemos comprobar? Porque la misma palabra lo dice: siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Atributos invisibles, eterno poder y divinidad se hacen visibles. Se han visto con toda claridad, dice la palabra. Siendo entendido por medio de lo creado. Nosotros al ver la creación vemos el poder de Dios, vemos la divinidad, vemos sus atributos, la perfección de la naturaleza. Cuando empezó la pandemia, el cielo, cuando la intervención humana se había detenido, toda la perfección de todo el sistema ecológico, vemos el poder de Dios en su creación. Vemos el poder de su creación en testimonios de sanidad, en testimonios de prosperidad, en testimonios de crecimiento espiritual, en testimonios de experiencias espirituales que podemos encontrar de todas las épocas, que nos recuerda el pastor Bernardo cuando nos habla de Jorge Müller, cuando nos habla de él mismo, cuando nos habla cualquiera de nuestros hermanos que tenga una experiencia espiritual con Dios, cuando pasamos de no creer a creer. Después vamos a comentar el caso de Agustín de Hipona, que él es transformado por la palabra. Y ahí no tenemos excusa, porque estamos viendo el poder de Dios, lo estamos viendo en el día a día, para el que puede ver con ojos naturales lo que Dios hace en el espíritu de las personas y en sus vidas. El caso de Agustín de Hipona fue que, él nace en el año 354. Dije bien. Y pertenecía a una familia económicamente acomodada, no tenían problemas económicos. Y él tuvo muy buena instrucción, tuvo maestros particulares, no había escuela seguramente, y estudiaba gramática, retórica, filosofía. Y cuando empieza a ser jovencito, empieza a salir, como salen los jovencitos que disponían de recursos económicos. Y empieza a distraerse y empieza a vivir para los placeres de la carne. Salidas, bebidas, comidas, mujeres, farra, música. Y esto iba como... llega a un punto que dejó de satisfacerle. Si bien él continuaba con una vida así, se llama hedonista esta vida que tiene como eje principal una vida pura de placeres carnales de alguna manera. Entonces él empieza a cansarse de esto y sigue, como es muy lector y muy buscador en obras de pensadores, filósofos, escritores, literatos. Él busca una verdad, él busca algo que lo llene, algo que le cubre ese vacío, que todo lo demás no se lo podía aportar, que esa vida que llevaba terminaba no satisfaciéndole. La continuaba, pero no. Tuvo peleas con su mamá era una mujer cristiana, llamada Mónica, y que le inculcó los principios del cristianismo, por lo menos lo intentó, con poco éxito. Y así anduvo a los tumbos hasta que llega a Milán y empieza a tocarlo la palabra de un obispo de Milán. Empieza a tocarlo la palabra de Dios, y una tarde en una plaza un niño le entrega una Biblia y le dice: lee. Entonces él lee Romanos 13, 11, 14. Y dice: ya es hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Fue un momento justo, un día justo, la palabra justa, Dios lo tocó. Él es transformado, él encuentra paz, él lo relata en sus libros. Él encuentra paz, encuentra sosiego, encuentra calma, encuentra a Dios y cambia su vida radicalmente. Se va al otro extremo. Se dedica al estudio de la Biblia, a estudiar y predicar los principios cristianos. Termina refugiado, digamos, en una vida monacal, que no es necesario llevar una vida monacal para vivir a Cristo. Pero cómo la palabra de Dios lo transformó y llegó a su corazón en el momento que era el plan de Dios. Era el plan de Dios darle que este niño le diera la Biblia y que él pudiera encontrar en ese versículo esa paz que estaba buscando. Agustín, en un libro que él escribe, porque su obra es muy, muy pródiga, en Confesiones escribe: se desvanecieron todas las sombras de duda. Y vemos tanto en Agustín como en tantas personas que tenemos ese testimonio que la palabra de Dios cambió su vida. Dios siempre estuvo cerca de Agustín, estuvo cerca en la palabra de su mamá, estuvo cerca en la Biblia, que seguramente estaba en su casa, y sin embargo él nunca pudo tomarse de esa palabra, nunca pudo aferrarse. Entonces, a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Estamos cerca de la palabra de Dios, estamos cerca de Dios, pero no podemos tomarnos de su palabra. Estás necesitando paz, estás necesitando tener más fe, estás necesitando una experiencia espiritual y Dios está cerca tuyo. Está en la aplicación de la Biblia en tu celular, está en tu Biblia de papel, está en los mensajes de nuestros pastores y líderes, está en la conexión diaria con Cristo, está cerca, tan cerca que está dentro tuyo, Cristo está dentro tuyo. Alimentar ese Cristo que nosotros tenemos dentro, alimentar el poder de Cristo que está dentro nuestro. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es hacerlo crecer y crecer en esta fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe nos lleva a creer esto que dice Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, honra y alabanza al Cordero. Cuando habla del Cordero, habla de Jesús. Y viene esta palabra viene de cuando Juan ve a Cristo, cuando él se encuentra con la luz de Cristo, cuando él se encuentra con esta imagen que lo supera, que lo impacta. Y él en esa imagen, en una parte anterior a este texto, habla que ve en la mano derecha del Señor un libro, y un libro especial que está escrito de ambas partes, de ambas carillas de la hoja, que no era común en la época, porque los textos se escribían en rollos de papel. Un libro especial con un significado donde la palabra era mucho más que lo que la palabra decía. Entonces, relata que
solo Jesús, la misma palabra lo dice, solo Jesús es digno de tomar el libro, de abrir el libro. Cuenta Juan que cuando hubo tomado el libro, todos tenían arpas y tenían copas de incienso, que eran las santas, y cantaban cánticos. Y relata este cántico: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú has sido inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Jesús es el único digno de tomar el poder, de tomar las riquezas, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza a Él. Por eso fijamos nuestros ojos en Cristo. Cuando nosotros nos redimimos, la obra de Dios nos redime, dice, la obra de Dios redime a los hombres caídos. Y los hombres caídos somos los que respondemos a esta obra de Dios, a esta salvación que recibimos, creyendo en su poder, creyendo en su fortaleza, creyendo que vive en nosotros, creyendo en todo lo que Él es, en su sabiduría. Y en este atributo invisible que se hace visible, que es ser un Dios de imposibles. Queridos hermanos, es inevitable encontrarnos con este Dios de imposibles y a través de su palabra, porque su palabra tiene un poder que hoy todavía a veces no lo podemos llegar a dimensionar en nuestra mente humana. Y en esta tarde, si no recibiste a Jesús, podés hacer esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Solo tú eres digno de vivir en mi corazón. Te pido perdón por mis errores y mis pecados. Fijo mis ojos en vos, creo en vos, y a partir de hoy sé que todo me va a salir bien. Tenemos equipo Zoe para alimentar nuestro espíritu, para edificarnos unos a otros, para orar unos por otros, para tener más palabra de Dios, para que el poder que está en esa palabra nos alimente, nos empodere en Él, sabiendo que es Él el que hace la obra y no nosotros. Los bendigo sus vidas, les agradezco la presencia y nos veremos en un próximo encuentro.